En este momento nos toca continuar nuestro estudio del papado con la lección 8, la caída del papado. En las lecciones anteriores estudiamos los 3 pasos que dieron al Papa de Roma dominio sobre toda la Iglesia, haciéndola la Iglesia Católica Romana. En el primer paso, el Imperio Romano Occidental declinó, dejando una falta de liderazgo en el oeste. En este momento de crisis, el obispo de la Iglesia de Roma, o como era llamado el Papa, se levantó, salvando la ciudad de Roma. El Papa León salvó la ciudad del ataque de los hunos y después del ataque de los vándalos. En este momento, el emperador del Oriente lo nombró obispo sobre todos los obispos y iglesias del oeste. Varios años después, Roma fue atacado por los lombardos. Cuando el gobierno y el ejército fallaron por completo, el Papa Gregorio salvó la ciudad de Roma, tomando control del gobierno. Desde este momento en adelante, el Papa no solamente gobernaba sobre las iglesias del oeste, pero también sobre los territorios italianos de Roma. Vimos el segundo paso cuando el Islam se levantó conquistando una gran parte de lo que era el Imperio Romano. 4 de las 6 iglesias madres se encontraron bajo el dominio del Islam. Solamente las iglesias en Constantinopla y Roma salieron libres. Pero Constantinopla vivía constantemente bajo la amenaza del Islam. El Islam abrió camino para que el Papa de Roma pudiera subir a ser la cabeza sobre todas las iglesias. Esto ocurrió por medio del tercer paso, el movimiento reformado de los monjes. Los monjes, comenzando en el monasterio de Cluny, se preocupaban por la corrupción en la iglesia. Había simonía, la venta de los puestos de la iglesia, investidura laica, que era la práctica cuando los obispos fueron nombrados por los reyes y no por la iglesia misma. Ignorancia de los obispos era otro problema y también mucha inmoralidad sexual por parte de los obispos. Esto fue por causa del voto de castidad que los pastores obispos tenían que hacer. Los monjes tomaron la meta de purificar la iglesia de estas cosas por medio de 3 pasos, trabajando para que toda la iglesia se sujete al Papa. Número 2, que todo obispo sea aprobado por el Papa. Y número 3, que todo rey no se meta en la iglesia. El Papa Gregorio VII lo realizó por un tiempo corto en el siglo XI, sujetando al emperador Enrique IV del Santo Imperio Romano. Pero Enrique volvió y sujetó al Papa Gregorio, quien murió exiliado del Vaticano. Después de Gregorio, vino el Papa Inocencio III, que logró sujetar a los 3 reyes principales de Europa: el rey Felipe Augusto de Francia, el rey Juan de Inglaterra
y el emperador Otón IV del Santo Imperio Romano. Con el Papa Inocencio III, toda la Iglesia estaba bajo su dominio. Después de Inocencio III, el Vaticano mantenía su dominio sobre la Iglesia, pero perdió en gran manera su poder sobre los reyes. Ese es el tema del próximo estudio. La caída del poder político comenzó con el papado del Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII fue hecho Papa en 1294, casi 100 años después de Inocencio. Como Inocencio, el Papa Bonifacio chocó con los reyes de Europa. Pero, casi 100 años después, Bonifacio fue sujetado por los reyes y no ganó como Inocencio. El choque ocurrió entre Bonifacio y el rey Felipe IV de Francia. Mandó a las iglesias pagar impuestos. Bueno, hubo guerra en Francia en este momento y faltaba dinero al rey. Y buscando más dinero, más impuestos, más ingresos, el rey Felipe pensó en la Iglesia Católica Romana en Francia, que era la institución más rica en todo el país. Cuando pidió a la Iglesia pagar impuestos, rompió una cosa que comenzó años atrás con el emperador Constantino en el Imperio Romano. El mismo Constantino que legalizó la Iglesia, dando la libertad de culto a la Iglesia en 313. Y cuando dio la libertad de culto a la Iglesia, Constantino también dio a la Iglesia excepción de impuestos. Desde este momento en adelante, la Iglesia no pagaba impuestos. No pagaba impuestos durante 1000 años y más, hasta que el rey Felipe mandó a la Iglesia de Francia pagar impuestos. Preguntamos ¿por qué? Bueno, Constantino había dado excepción de impuestos y también Cluny había levantado al Papa como jefe sobre las iglesias de Europa, pero Felipe no lo respetó. El Papa Bonifacio, recordando el poder que Cluny había logrado para el Papa por medio del movimiento reformado de los monjes, claro que resistía, porque le parecía como otra vez los reyes, o específicamente el rey Felipe, querían meterse de nuevo en las cosas de la Iglesia. Bonifacio resistió la cosa con todo su poder, pero en 1297, Felipe hizo un embargo comercial contra el Vaticano para sujetar a Bonifacio, que quiere decir cerrando las rutas comerciales, cortando la economía de la ciudad de Roma, que causó muchas protestas y demostraciones en la ciudad de Roma. Y como recordamos, el Papa no era solamente jefe de la Iglesia, pero gobernante sobre los territorios de Roma y aún la ciudad misma. Y como gobernante sobre la ciudad, tenía que enfrentar y responder a estas protestas. No viendo otra solución, Bonifacio tuvo que retractar el edicto que usó para callar y cambiar lo que quiso hacer Felipe. Pasando poco tiempo, en 1301, otra vez el rey Felipe chocó con Bonifacio. Felipe arrestó a un cura y lo acusó de ser traidor, espía. Puede ser que en verdad era espía del Papa. Pero otra vez Bonifacio protestó
y le mandó al rey Felipe un edicto mandándole poner en libertad al cura. De nuevo, ¿por qué? Porque de nuevo, el cura pertenece a la iglesia y Bonifacio, como Inocencio y otros papas que salieron del movimiento reformado de los monjes, insistían, el rey no debe meterse en las cosas de la iglesia. El rey no tiene autoridad sobre la iglesia. Aún más, el rey ni tiene poder para arrestar a un cura. Bueno, protestó mucho Bonifacio, chocando con el rey Felipe. Pero Felipe, viendo las protestas, perdió la paciencia y comenzó a animar a los enemigos de Bonifacio en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Y estos enemigos respondieron tomando ánimo de las palabras del rey Felipe y en 1303 Bonifacio fue arrestado por sus enemigos políticos en la ciudad de Roma. Bonifacio logró escaparse. Se escapó, pero no pudo volver a su casa en el Vaticano. Tuvo que salir de la ciudad y vivir escondidamente en otro lugar. Fue exiliado de Roma y del Vaticano. No pasando un tiempo largo, murió un mes después nomás, exiliado de Roma, botado. Y Felipe escogió a otro papa para ocupar el Vaticano y el papado. Bonifacio tenía las mismas esperanzas de mantener control sobre los reyes y también la iglesia. Bonifacio quería ser como Inocencio III, controlando y disciplinando a los reyes. Pero la época había cambiado. En 2 pasos, el Papa perdió todo su poder político y en gran manera se avergonzó delante del rey Felipe. Desde este momento en adelante, el Papa mantenía su poder sobre la iglesia, pero perdió el poder sobre los reyes. Y esto no fue el fin. El fin de la cosa, la caída del papado, continuó con el papado de Clemente. En 1305, cuando Bonifacio murió, los cardenales de la iglesia nombraron a otro obispo para ser papa. Nombraron al obispo francés Clemente. Lo nombraron porque era el papa que Felipe escogió. Y querían agradar al rey Felipe haciendo paz entre el Vaticano y Francia. El nuevo Papa Clemente V no quería vivir en Roma por motivos personales. Era francés y quería continuar viviendo en Francia. El rey Felipe lo escogió, pero parece que Clemente no se animó mucho a ser papa y más que todo, no se animó a dejar a Francia para vivir en la península italiana, en la ciudad italiana de Roma. Por 4 años se quedó Clemente en Francia, no tomando su trono en el Vaticano como papa. Al fin y al cabo, el rey Felipe le hizo recordar que el papa también era dueño de un territorio dentro de Francia. Ese territorio que pertenecía al papa, pero que estaba en Francia, era el territorio de Aviñón. Y le animó diciendo, no es necesario para que usted como papa viva en Roma, porque como papa usted tiene una propiedad dentro de nuestro país, Francia. Entonces, escuchando esto, en 1309, el Papa Clemente se animó y decidió no vivir en Roma,
pero quedarse en Francia, en su territorio en Aviñón. Esto comenzó lo que llamamos el cautiverio babilónico. Cuando escuchamos cautiverio babilónico, no pensamos en la historia de la iglesia, pensamos en la historia bíblica. Pero en la historia de la iglesia, el cautiverio babilónico del Papa toma su nombre, sí, de la historia en el Antiguo Testamento. Del momento cuando el pueblo de Dios vivía exiliado en Babilonia por 30 años, por causa de sus pecados. En una manera similar, por casi 70 años el Papa no vivía en Roma, pero en su territorio en Aviñón, dentro de Francia. Muchos protestaban porque parecía que le tocaba al Papa vivir en Roma. Y les parecía que el hecho de vivir en Francia era algo avergonzoso. Clemente estaba sujeto ahí en Francia al mando del rey Felipe. El Papa era controlado durante estos años por el rey de Francia, porque vivía dentro de su territorio de Francia. Viviendo ahí, les parecía a muchos que el rey de Francia era como un titiritero, controlando al Papa como su propio títere. El Papa Clemente comenzó nombrando muchos cardenales franceses. Y resultó que cuando Clemente murió, fue nombrado otro papa francés. Y el segundo papa también se animó a no vivir en Roma, pero continuó viviendo en Aviñón. Y esto duró 70 años. Durante el cautiverio babilónico, hubo una guerra entre Francia e Inglaterra. Y no estamos sorprendidos al escuchar que durante el cautiverio babilónico, mientras el Papa vivía en Francia y el rey de Francia controlaba al Papa, cuando hubo guerra, esa guerra entre Francia e Inglaterra, el Papa condenaba vez tras vez tras vez a Inglaterra. El Papa no era independiente, no podía juzgar las cosas justamente, juzgaba las cosas según el mando del rey de Francia. Y en estos días, todo enemigo político de Francia fue condenado por el Papa. Era una vergüenza para la iglesia. Y las iglesias en los otros países se avergonzaron por tener un Papa, no viviendo independientemente en Roma, pero viviendo en Francia, obedeciendo al rey de Francia. Por esto, el Papa perdió en gran manera su dominio sobre las otras iglesias, aunque por palabra las demás iglesias en otros países reconocían la autoridad del Papa, conociendo la situación del Papa viviendo en Francia, en cierta manera práctica no escuchaban mucho al Papa. Aunque era vergonzoso el cautiverio babilónico, que es el primer paso grande en la caída del Papa, duró por casi 70 años. Pero ese primer paso en la gran caída del poder político del Papa no fue el último paso. El próximo paso en la caída del papado, en su poder político, vino y era mucho peor. El próximo paso, el gran cisma, que comenzó en 1370 y duró hasta 1417. El Papa Gregorio XI fue elegido como Papa en 1370. El Papa Gregorio XI vio el gran disgusto en toda Europa
por causa del papa que vivía en Francia, en Aviñón. Por esto se animó volver a Roma y llevar el papado de nuevo a la ciudad donde nació el papado. Pero Gregorio era de edad y tardó mucho en hacerlo. Tardó 7 años. Y en 1377 por fin se trasladó de Aviñón a Roma, al Vaticano. Llegando ahí, como dije, en 1377, terminando el cautiverio babilónico. Pero el año siguiente, 1378, Gregorio, siendo ya de edad y de mala salud, falleció. Falleció y llegaron al tiempo de elegir al próximo papa. En 1378 se juntaron los cardenales y bajo mucha presión de la población de Roma, donde se reunieron, un lugar donde no se habían reunido por muchos años para elegir el papa, se reunieron antes en Aviñón, pero estando en Roma, bajo mucha presión de la población de Roma, los cardenales, mayormente franceses, escogieron a un papa romano, Urbano VI, quien era obispo romano, y como papa, Urbano era de mal carácter, muy chocante hasta que de inmediato ofendió a casi todos los cardenales franceses. Entonces los cardenales franceses se reunieron de inmediato otra vez y renunciaron a Urbano como papa y nombraron a otro papa, el papa Clemente el VII. Clemente era francés y más agradable, un obispo francés que fue nombrado como papa en vez de Urbano. Pero Urbano ignoró esto, ignoró el hecho de elegir a otro papa. Entonces se quedó nomás Urbano en el Vaticano, en Roma, y excomulgó, anunció que Clemente fue botado de la iglesia. Y Clemente, el papa francés, volvió a Aviñón, otro territorio del papa. Y Clemente excomulgó a Urbano, dijo que fue botado de la iglesia. Y esto comenzó lo que llamamos el gran cisma, que quiere decir la gran división. Se refiere a la época de 2 papas. Hubo papa en Roma y otro papa en Aviñón. Por 39 años hubo 2 papas. El cautiverio babilónico era vergonzoso, pero el gran cisma era escandaloso. Imagínase, 2 papas, 2 cabezas de la iglesia, 2 representantes de Cristo aquí en la tierra, y el uno condenando al otro. Uno y otro, los 2 diciendo que eran la cabeza verdadera de toda la iglesia. Esto avergonzó a la iglesia de nuevo, aún más que el cautiverio babilónico. Y resultó que en 1409 hubo un intento de cambiar y solucionar la cosa por un concilio de Pisa. Este fue el primer intento, y diciéndolo, ustedes entienden que no iba a funcionar. Se reunieron algunos pocos cardenales y obispos para buscar la solución del problema de 2 papas. Pasando poco tiempo, los pocos obispos y cardenales que asistieron determinaron que la solución era de renunciar a los 2 papas. Entonces, el concilio de Pisa sí renunció a los 2 papas y nombraron a otro papa,
el Papa Alejandro V, quien fue nombrado como el nuevo Papa y reinó como Papa entre 1409 hasta 1410. Un año nomás porque no era de buena salud y falleció. Pero no resultó la cosa, porque el Papa de Roma no reconoció el Concilio de Pisa y el Papa francés en Aviñón tampoco reconoció la decisión del Concilio de Pisa y resultó que en vez de solucionar el problema, hicieron el problema aún peor, teniendo ya 3 papas. El Papa de Pisa, el Papa de Roma y el Papa de Aviñón. Ya 3 papas. Y cuando el Papa de Pisa falleció el año siguiente, el concilio nombró a otro, el Papa Juan XXIV. Juan XXIV no era buen obispo, era noble, aún era ex criminal, ex pirata, pero rico con mucho poder político. Y nombraron a Juan XXIV pensando que Juan, aunque no era un hombre muy espiritual y no pegado mucho a la iglesia, tenía el poder político suficiente para votar a los otros 2 papas. Pero la elección de Juan XXIV de nuevo avergonzó a la iglesia, nombrando a un expirata como papa. Viendo que el concilio de Pisa fracasó por completo, se reunieron varios años después los cardenales en otro concilio intentando solucionar el problema de nuevo. El segundo concilio, el segundo intento, fue el concilio de Constancia. Y este segundo concilio era más exitoso, porque en primer lugar, la mayoría de los obispos y cardenales sí asistieron al concilio, dando más poder y más palabra a sus decisiones. También el emperador del Santo Imperio Romano apoyó el concilio, diciendo que toda decisión del concilio el emperador iba a ayudar a realizar. En 1415 el concilio mandó al Papa Juan XXIV del concilio de Pisa. Le mandaron jubilarse. Después mandaron también al Papa de Roma también jubilarse. Y teniendo el apoyo del emperador del Santo Imperio Romano, los 2 cumplieron con el mando. Después mandaron al Papa francés en Aviñón a hacer lo mismo. Pero el Papa francés era más terco y no aceptó la decisión. Y no aceptó hasta que fue enviado un ejército a Aviñón y fue botado de Aviñón y tenía que huirse a España, donde vivió hasta que falleció. En 1419 huyó, llegó a España y en este momento terminó el gran cisma. El concilio nombró a Martín V como nuevo papa. Y resultó que Martín era el único papa, el papa que terminó el gran cisma. El gran cisma avergonzó mucho al papado y la iglesia. El poder político por causa del cautiverio babilónico y la gran cisma bajó mucho. El Papa perdió en gran manera su poder político y su poder político casi desapareció. Después el Papa nunca ha vuelto a tener tanto poder político como en la época de Inocencio III. La reputación del papado bajó mucho. Muchos no confiaban como antes en el Papa, como el líder espiritual. Y estos eventos también animaron a un nuevo movimiento. Animaron a los pre-reformistas, evangélicos del momento, de abandonar el papado
y obedecer nomás la Biblia. Estos evangélicos habían levantado la Biblia por muchos siglos, pero estos eventos vergonzosos en el Vaticano les motivó a tomar otro paso más y rechazar al Papa. La primera persona pre-reformista, hermano pastor evangélico, que tomó estos pasos, rechazando al Papa como cabeza, buscando la autoridad, sujetarse a la autoridad de la Biblia, era un hermano francés, Pedro Baldo. Pedro Baldo nació en 1140, años antes del comienzo del cautiverio babilónico. Pedro Baldo, durante la Edad Medieval, vio muchas doctrinas y prácticas equivocadas en la Iglesia, prácticas que entraron a la Iglesia y fueron apoyados por el Papa. Como resultado del movimiento reformado de los monjes, el papado ganó más y más dominio sobre todas las iglesias. Pero preguntamos, ¿qué pasó con el Evangelio? ¿Quiénes predicaron el Evangelio bíblico? ¿Fue perdido totalmente la enseñanza bíblica? Preguntamos, ¿aceptaban todos la autoridad máxima del papado? ¿O había algunos que aún respetaban la Biblia? Y la respuesta es no, no fue perdido. En cada región de Europa, en cada país, había siempre grupos que predicaban y estudiaban la Biblia, buscando vivir sujetos a la palabra de Dios, determinados a conocer la palabra de Dios y vivir según la Biblia. Llamamos a estos grupos pre-reformistas, preparando camino para la reforma de Martín Lutero. Al pasar tiempo, estos grupos que llamamos pre-reformistas vieron que el Papa estaba en conflicto con las enseñanzas bíblicas que estaban estudiando. Como resultado, muchos rechazaron la autoridad del Papa y eran perseguidos, y en algunos casos martirizados. Pedro Baldo, el primer líder pre-reformista, buscó mantener la paz con el Papa hasta el último momento. Pero vamos a ver lo que pasó. Pedro Baldo, como dije, nació en 1140. Era francés, era rico comerciante de la ciudad de Lyon. Y Pedro Baldo, aunque era negociante, estaba muy preocupado por su condición espiritual, preocupado buscando el propósito de su vida. También estaba muy disgustado por la avaricia y materialismo de los curas, que encontró siempre en las iglesias de la zona. Buscando algo más real y verdadero, comenzó a hablar a varios monjes, curas, líderes en la iglesia, preguntándoles de las cosas espirituales de la vida. En un momento se encontró con un teólogo bien espiritual y le preguntó, ¿cómo puedo ir al cielo? Soy pecador. Y este teólogo sabiamente le contestó con las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús al joven rico que encontramos en Lucas 18:22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Baldo, siendo rico, se preocupó también por la cantidad de su riqueza y vio que el materialismo le estaba obstaculizando su relación con Cristo Jesús. Y aunque la salvación no es por obras, Baldo vio que tenía que sacar de su vida este obstáculo del materialismo. Entonces Baldo pagó todas sus deudas
hizo provisión para su familia y regaló todo lo que se quedó a los pobres. Después comenzó a vagar, estudiando y predicando la palabra de Dios al aire libre en el idioma francés al pueblo francés. En 1179, el arzobispo católico de Francia protestó, pidiendo al Papa callar a Baldo, porque Baldo predicaba mucho en contra de la avaricia de la iglesia y la gran riqueza de los curas y obispos de la iglesia. El arzobispo pidió al Papa callar a Pedro Baldo. Baldo se presentó al Papa y apeló al Papa permiso de continuar predicando, mostrando que lo que predicaba era nomás lo que la Biblia dice. El Papa tardó mucho en contestar, y en esto dando permiso provisional de continuar predicando. Y Baldo continuó predicando lo que dice la Biblia, de pasajes bíblicos. Tuvo mucho éxito en Francia, y muchos creyeron, y muchos más comenzaron a estudiar la Biblia, y siguieron a Pedro Baldo, y formaron el movimiento que llamamos la Iglesia Valdense. Esta Iglesia Valdense creció en forma rápida. Muchos se animaron por estudiar la Biblia y se juntaron al grupo. Pero pasando poco tiempo, este movimiento de los valdenses que condenó la avaricia y materialismo de los curas y de los obispos, fue condenado por el Papa. Muchos obispos y curas locales se quejaron de nuevo al Papa. En 1184, Pedro Baldo y los valdenses fueron excomulgados por el Papa, que quiere decir botados de la iglesia. Pero esto no paró el movimiento. El movimiento siguió creciendo aunque eran perseguidos. Mantenían sus estudios bíblicos en reuniones secretas. El movimiento sobrevivió en Francia y Europa por muchos años. Sobrevivió hasta la Reforma de Martín Lutero, que vamos a estudiar en otra lección. Las metas, ¿cuáles eran las metas de ese movimiento? Primera meta, evitar el materialismo, porque vieron cómo el materialismo arruinó el ministerio espiritual de la iglesia. Querían vivir como Cristo, una vida sencilla, no dependiendo siempre de la riqueza que podían ganar, pero dependiendo día tras día de Cristo, viviendo una vida dedicada a Cristo. Después se dedicaron a traducir la Biblia al idioma del pueblo, para que todos tuvieran la Biblia en su idioma, pudiendo estudiar la Biblia en su idioma. En este momento, la Biblia común era nomás la Biblia en latín, la Vulgata de la Iglesia Católica Romana, que pocos podían leer. Se dedicaron a traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y después, otra meta era de conocer y sujetarse a todo lo que dice la Biblia. Después de Pedro Baldo, se levantó otro movimiento evangélico en Inglaterra. Este movimiento fue comenzado por el profesor de teología Juan Wycliffe. 100 años después, Juan Wycliffe, quien nació en 1328, se levantó en Inglaterra. Esto fue durante justamente el cautiverio babilónico, cuando el Papa no vivía en Roma, pero vivía en Aviñón, en Francia. Durante el cautiverio babilónico, la Iglesia experimentó momentos vergonzosos. El cautiverio babilónico también estimuló
las enseñanzas de Juan Wycliffe, porque fue en este momento que el Papa, viviendo en Francia, condenaba mucho a Inglaterra por motivos políticos. Las enseñanzas de Juan Wycliffe, aunque vivía en otro tiempo, en otro país, estudiando la misma Biblia, las enseñanzas eran bastante similares a las enseñanzas de los valdenses. Una primera cosa clave, levantaron palabras en contra del materialismo, especialmente en la iglesia, pero también entre todos de la sociedad, diciendo que el materialismo es otro ídolo, tomando el puesto de Cristo. Y querían evitar el materialismo y vivir para Cristo. También como los valdenses, se animaron a traducir la Biblia al idioma común del pueblo. Por esto, Juan Wycliffe tradujo la Biblia al idioma del pueblo de Inglaterra, inglés. Después, otra creencia, esperanza, era, como los valdenses, de conocer y sujetarse a la Biblia en todo. Pero los de Juan Wycliffe añadieron otras enseñanzas según lo que encontraron en la Biblia. Enseñaban que el Papa no es cabeza de la Iglesia. Pedro Baldo casi llegó a esto y al final fue forzado cuando condenaron a Pedro Baldo. Pero lo que Pedro Baldo levantó con temor, Juan Wycliffe lo anunció a todos, declarando en forma pública: el Papa no puede ser cabeza de la Iglesia, porque la Biblia dice que Jesucristo es cabeza de la Iglesia. Después, Juan Wycliffe condenaba las prácticas de orar a los santos. También condenaba la colección de reliquias sagradas, cosas, objetos del mundo antiguo de la Iglesia, como huesos de los santos, pedazos de la cruz, diciendo que no hay poder en esto. Es otro tipo de idolatría. También Juan Wycliffe condenó la indulgencia que estaba levantándose en estos días. Una carta del Papa que daba perdón de pecados, pero después de pagar un monto al Papa, vendiendo el perdón de Dios. También condenó la misa católica para los muertos, diciendo: después de la muerte hay juicio y no podemos salvar a los que han fallecido. Sus alumnos fueron enviados por este profesor de teología a predicar la Biblia al aire libre en todo el país de Inglaterra. Este movimiento se levantó en todo el país y Juan Wycliffe animaba este movimiento hasta su muerte. Pero en 1415, después de su muerte, Wycliffe fue condenado por un concilio. Y el mismo concilio condenó el movimiento de Wycliffe que continuaba. Este movimiento era llamado el movimiento de los Lollardos, el nombre dado a los seguidores de Wycliffe. Y los Lollardos aún continuaron predicando la palabra de Dios y estudiando la Biblia. Cuando fue condenado por el concilio, en 1428, desenterraron los huesos de Wycliffe y los quemaron a la hoguera como señal del hecho que era herético de la vista de la Iglesia Católica Romana. Pero los Lollardos sobrevivieron bajo persecución y como los valdenses continuaron ministrando hasta el comienzo de la Reforma de Martín Lutero. Hay otro movimiento más que debemos tocar, la de Juan Hus y los husitas en el Santo Imperio Romano en Bohemia. Juan Hus era pastor, cura de la Iglesia Católica Romana y nació en 1369. Juan Hus, como pastor,
ministraba en Bohemia, en el Santo Imperio Romano. Y ahí llegaron las noticias de las enseñanzas de Wycliffe. Y cuando Juan Hus escuchó las enseñanzas de Juan Wycliffe, se animó mucho, porque él mismo estaba estudiando la Biblia y de inmediato concordaba con todo lo que escuchó, diciendo, Wycliffe tiene razón, sus enseñanzas vienen de la Biblia y son correctas. Y comenzó a predicar lo mismo en su iglesia en Bohemia, en el Santo Imperio Romano. Y comenzó un movimiento evangélico ahí también. Como resultado, cuando el movimiento se levantó en gran manera, la Iglesia Católica Romana se preocupó. Y entonces Juan Hus fue botado de su iglesia en Bohemia. Y una vez que fue botado, el Concilio de Constancia se animó a examinar la cosa. En 1415, el Concilio de Constancia, el mismo que terminó el Gran Cisma, pidió a Juan Hus venir al concilio y presentar sus enseñanzas. El emperador Segismundo apoyó la invitación y le prometió un salvoconducto para el viaje de ida y vuelta y también durante su tiempo en el concilio mismo. Los obispos, cuando llegó, no le permitieron presentar sus enseñanzas, sino solo responder a acusaciones falsas, formuladas para avergonzarle. Le mandaron después firmar una confesión de pecado, una confesión de doctrinas falsas. Hus negó, porque al ver el documento, vio que el documento era un documento falso, fabricando cosas que nunca había hecho. Entonces Hus negó firmar la confesión porque eran doctrinas en el documento que nunca había enseñado. Como resultado, lo utilizaron para condenarlo a la muerte. El concilio convenció al emperador Segismundo que no tenía que cumplir con la promesa de salvoconducto. ¿Por qué? Porque Juan Hus ya fue excomulgado, condenado como herético, y el rey cristiano no tenía la responsabilidad de cumplir con su promesa. Hus fue condenado a la muerte y quemado a la hoguera. Dentro de las llamas, este pastor evangélico cantó himnos y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dijo Jesús en Lucas 23, 46. Durante la Edad Medieval, el Papa llegó a dominar sobre toda la Iglesia. El Papa dejó entrar muchas doctrinas falsas, pero no todos concordaban. Por medio de su poder político, el Papa y los concilios del Papa lograron parar los movimientos evangélicos en cierto sentido, pero no podían eliminarlos. Los movimientos evangélicos animados por la palabra de Dios sobrevivieron, aunque a veces escondidos. Resultó que la Iglesia Católica Romana se acercaba a la crisis por causa de este conflicto interno y por causa de la corrupción interna. La Iglesia Católica Romana esperaba al principio destruir a los evangélicos para solucionar esa crisis. Pero esto no pasó. No podían destruir este movimiento porque era un movimiento que Dios había levantado. Estos pre-reformistas evangélicos esperaban por su lado transformar la iglesia en Europa para que fuera sujeta a la palabra de Dios en todo. Pero lo que pasó al final
es que el conflicto entre los dos explotó. Explotó y dividió la iglesia a ser 5 iglesias. Esto pasó en el siglo XVI, en los años de la Reforma, y es el próximo estudio que nos toca. Muchas gracias.